Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a la sesión de capacitación del día de hoy. Mi nombre es Oscar González de la Unidad de Tecnologías de la Información de la Oficina de Suministros y es un gusto acompañarlos como moderador de este espacio. Esta actividad es organizada por la Oficina de Suministros y el día de hoy abordaremos un tema técnico de gran relevancia institucional, procedimientos de los artículos 44 y 106 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública. Antes de dar inicio, les solicito de la manera más atenta tomar en cuenta las siguientes pautas para el correcto desarrollo de la reunión. Los micrófonos permanecerán apagados durante toda la sesión para evitar interrupciones y asegurar una mejor calidad de audio. Las cámaras también permanecerán cerradas durante toda la sesión. Las consultas y todas las dudas se evacuarán al final de la capacitación. Les agradecemos ir escribiendo sus preguntas en el chat de la reunión conforme vayan surgiendo. Nuestro equipo las recopilará y serán atendidas al final de la sesión. Al concluir la lectura de estas preguntas del chat, abriremos unos minutos adicionales por si quedara alguna consulta pendiente. Para el desarrollo del tema de hoy contaremos con la valiosa exposición de nuestra compañera Verónica Salazar, quien profundizará en los lineamientos correspondientes. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Verónica. Adelante. Muy buenos días. Agradezco a todos los que están presentes. Es un gusto tenerlos acá. Hoy contamos con presencia de los compañeros de la Oficina de Suministros y también de todas las sedes y de las áreas de compra especializadas. Esto debido a que se dio una modificación en el reglamento y nos interesa retomar el tema de la razonabilidad de precio desde una perspectiva no solo jurídica, sino de la que pretende la Contraloría General de la República, que es de una aplicación práctica de las disposiciones. Entonces, vamos a compartir la presentación. Me indican, por favor, si la están viendo. Un momentito. Ajá. Ahí está en modo presentación, Oscar. Ahí estamos en el modo de esquema. Tendrías que Ok, compartir la otra pantalla. un momentito. Mm, Un momentito. Ahí estamos viendo tu pantalla principal. Qué problema porque donde le doy compartir esta, tengo esta, ajá, Tienes dos pantallas. ajá,
Entonces tienes que darle compartir la otra pantalla. Mm, ajá, ahí, Ahí, correcto. ahí. Esa. Gracias. Listo. Ok, perfecto. Nada más permítame para encender la cámara. Ahora sí, iniciamos. Qué pena. Em, Entonces, vamos a ver los procedimientos del artículo 44 y del 106. La mayor modificación se dio en el artículo 44. Entonces, le invito a los compañeros de la oficina de suministros que en el momento que abra preguntas sobre el artículo 44, si gustan, pueden continuar en la capacitación para ver lo que vamos a hablar sobre el 106, pero ya nosotros repasamos esta información en una capacitación previa. Entonces, no sería del todo necesario que se mantengan en la presentación una vez que abordemos el tema del artículo 106 más el 44 es el que tiene mayor cantidad de cambios. Entonces, ese sí necesitamos verlo a profundidad. Em, Nosotros programamos esta capacitación inicialmente porque la Contraloría General de la República, a pesar de que la ley entró en vigencia hace tiempo, la que llaman nueva ley, que ya no es tan nueva, ¿verdad? Ha detectado generalmente en los pliegos de las mayores, que es lo que revisa, que en la mayoría de casos o en algunos casos se incumplen o se apartan las administraciones de los procedimientos de razonabilidad del precio, según lo que dice la normativa. Entonces, con base en este criterio que tenemos aquí, nosotros desde Asesoría Legal decidimos hacer una revisión de qué está pasando, ¿verdad? A nosotros como proveeduría. em, Tenemos como contexto que inicialmente el 5 de noviembre de 2025 hicimos una capacitación que fue sobre estudio de mercado. En esa capacitación se incluyó lo que era el análisis de las ofertas y cómo funcionaba la razonabilidad y el artículo 106. Después de esto, notamos que había una necesidad de capacitar a las partes técnicas, así que el equipo de calidad de la Oficina de Suministros elaboró este instructivo que es enfocado desde los procesos que realizan las partes técnicas. Es para el estudio técnico y la razonabilidad. Ahí se establece un objetivo que es estandarizar la verificación técnica de la razonabilidad de precios porque antes, en los precedentes resolutivos de la Contraloría, se nos decía que teníamos que dar una explicación técnica, un análisis técnico. Ahora lo dice la ley. Ya no es solamente una disposición que podríamos decir resolutiva, sino que ahora está en la ley este mandato. Entonces, desde el equipo de calidad se buscó crear un instructivo para que las partes técnicas tengan más claro cómo brindar la justificación y, como bien lo dice ahí, aplica a la persona designada como evaluador de ofertas por la persona usuaria. Sin embargo, este instructivo, aunque no está enfocado desde la vista de un analista de compras, que son la mayoría que estamos aquí, sí tiene algunas responsabilidades. Por ejemplo, en el 1.12 se señala que, bueno, si hay dudas, omisiones, precios que necesiten una justificación, ¿verdad? El analista de compra tiene que asesorar a la parte técnica, tiene que acompañarlo en el proceso y que además tienen que elaborar las solicitudes de subsanación y hacerlo así en psico, ¿verdad? No solamente informárselo a la parte técnica, sino que es un acompañamiento. Este instructivo está en la página de la Oficina de Suministros, sin embargo, tiene que ser actualizado por la modificación precisamente que hubo en el reglamento, pero en general está más enfocado a las partes técnicas, sin dejar de lado, ¿verdad? Que como analista siempre tiene que hacerse un acompañamiento. Además, nos preguntamos qué se están haciendo 7 meses después de esta capacitación y de que se divulgó ese instructivo que fue a inicios de este año y decidimos hacer un análisis. Ese análisis se delimitó en lo que fue el estudio de todas las licitaciones tramitadas por las unidades de compra especializadas y las sedes exclusivamente que tuvieran acto final en firme, estuvieran adjudicadas o
estuvieran con contrato al 3 de junio del 2026. Eso quiere decir, a la semana pasada se revisaron en total 99 expedientes y el objetivo de este análisis fue identificar qué prácticas sobre razonabilidad de precio se están realizando, principalmente cuáles incumplen o se apartan de la normativa. Esto con el fin de una mejora continua, ¿verdad? Si identificamos debilidades, podemos no solo que generar mejores prácticas, sino fortalecer todo nuestro actuar como proveeduría. Entonces, les voy a mostrar aquí un ejemplo. Este es el Excel en el que hicimos el análisis. Tiene la información de la contratación, el título, todo esto está censurado por un asunto, ¿verdad?, de responsabilidad con las personas que lo tramitan. El nombre de la persona está censurado en negro, el estado, y vemos aquí a la extrema derecha que hay varias columnas, ¿verdad? La estructura del precio, que fue un tema muy importante que la semana pasada Jonathan nos ayudó a analizar. Revisamos los pliegos a ver si había una estructura de precio efectivamente, si se realizaba una razonabilidad, observaciones de qué tenemos y si en el acto final se señala algo sobre la razonabilidad. Algo estoy refiriéndome a si se mencionaron las bandas, qué oferta los cumple, quién hace el análisis de estudios, ¿verdad? De las ofertas. Entonces, tomamos elementos objetivos. Esta no es una valoración subjetiva, decimos de lo más objetivo posible. En cuanto a la estructura del precio, lo que se valoró era que estuviera en el formulario del pliego y no en el apartado método de cálculo para revisión y reajuste de precios. ¿Por qué? Porque, como vieron en la semana pasada, y bien lo explicó Jonathan, eh, la estructura de precio tiene que estar en el pliego, tiene que corresponder ya sea a un bien, a un servicio o una obra, con sus elementos, con sus posibles desagregaciones, que un costo directo puede ser la subcontratación, pero se separa, ¿verdad?, de algunos otros como materiales y demás, y no en el apartado de método de cálculo para revisión de reajustes. Identificamos, y en la gran mayoría de estas que dicen que no tiene estructura de precio, que se limitaron a describir la fórmula para el cálculo de reajustes sin señalar una estructura del precio, lo cual es incorrecto. En el pliego siempre tiene que estar la estructura del precio. ¿Por qué? Porque la fórmula para el reajuste se utiliza en otra etapa procesal. La estructura del precio se usa en el análisis de ofertas, que es previo a una elaboración de contrato. La fórmula de reajuste se utiliza posterior, en la etapa de ejecución, una vez hecho el contrato y cumpliéndose las condiciones necesarias para que realmente haya un ajuste. Entonces, las que dicen no es porque no encontramos una estructura de precio. Ahora, en cuanto a la razonabilidad, ¿cómo la calificamos? Calificamos dos evidencias. Primero, que hubiera un análisis en las ofertas. Esto quiere decir que ya fuera el análisis técnico o el que hace la persona analista de la contratación, tuviera alguna manifestación sobre el precio era aceptable o no, y también si habían subsanaciones solicitadas en caso de que los precios estuvieran por debajo, por encima de las bandas. En muchos casos encontramos subsanaciones, en otros no. En otros encontramos que los precios, como, bueno, como dice la columna observaciones, ni siquiera habían bandas en los pliegos. No habían bandas, no había estructura de precios, en algunos no había subsanes, no se dio subsanes en absoluto, pero en el acto final, curiosamente, sí decía, el pliego de condiciones tiene un 20% de razonabilidad y todas las ofertas se ajustan. Entonces, ahí verán también diferencias. Por ejemplo, en la que dice apelación o revocación, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sexta, que dice no subsane, solo acto final, pero en acto final no cumple porque sencillamente no indicaron nada. Entonces, como vamos a ver, esto es un proceso y por eso hay requisitos normativos que tenemos que cumplir. Del resultado, bueno, quería mostrarles ejemplos de cómo se hace la razonabilidad que aprobamos como bien, ¿verdad? Este es un ejemplo positivo. Podemos ver aquí cómo la persona de la lista de compras no solo pone el precio que recibe de cada oferta, sino, bueno, el presupuesto disponible en ese caso sería el precio
el precio de referencia, si hay algún faltante o un sobrante, y la banda de tolerancia, como ven las que están en verde, muy gráfico, son las que cumplen y no necesitan ningún tipo de subsanación, y estas que estarían con 24-27, en algunos casos los vimos en rojo, que es mucho más gráfico de que no cumplen y que se necesita hacer una subsanación. Cuando hicimos esta capacitación con los compañeros y compañeras de la oficina de suministros, ellos nos dejaban muy claro, tal vez asesoría legal, cómo es el día a día de tramitar un procedimiento de compra, ¿verdad? Porque eso nosotros no lo sabemos y realmente fue muy valioso. Ellos decían, por ejemplo, para una reducida, que tenemos tan poco tiempo, nosotros recibimos las ofertas. Cuando recibimos las ofertas, lo que hacemos es distribuir de una vez a las partes técnicas, porque ellos también tienen que hacer un análisis y quieren darle la mayor cantidad de tiempo, y nosotros iniciamos con el análisis. Entonces, no siempre la información sobre si un precio es aceptable o no está desde el primer día. Eh, y por eso no le envían a la parte técnica la verificación en conjunto con la revisión de los aspectos técnicos, que sino que se lo envían uno un día después o cierto tiempo después, ¿verdad? Ellos sí tienen muy consciente de que la mayoría de partes técnicas desconocen cómo aplicar esto de las bandas de razonabilidad. Entonces, hacen el análisis. Algunos me decían, yo les envío una segunda verificación solo para la razonabilidad, diciéndole cuáles ofertas, ¿verdad? Se encuentran fuera de los márgenes y cuáles no, y cuáles están aceptables. Varía la forma en que lo hacen. La idea es estandarizar ese procedimiento para que todos podamos seguir una sola línea. No quiero decir que uno está mal y el otro está bien, ¿verdad? Pero lo ideal y es la recomendación desde asesoría legal que la persona analista, que es la dueña del procedimiento, revise realmente esa aplicación de las bandas. ¿Por qué? Porque tienen que asesorar a la parte técnica y así les van a dar una correcta asesoría sobre quién necesita una subsanación y quién no, principalmente por el cambio que hay ahorita en el artículo 44 que vamos a ver que sí implica un análisis previo a la aplicación de la subsanación. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una captura de pantalla sobre una solicitud de subsanación. Esto también lo buscábamos en los expedientes. Aquí está el artículo censurado porque no estaba bien indicado, sería el 106, ¿verdad? Pero bueno, se indicó el de subsanación de ofertas que también está correcto. Ahora vamos a ver que la normativa cambió en ese sentido. Y bueno, de este análisis que hicimos de esos 99 expedientes, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, de 99 expedientes tenemos 44 casos en sedes y unidades de compra especializadas que sí hubo un análisis de ofertas, que sí cumplieron con los subsanes, sí cumplieron con el acto final, había una indicación, incluso en algunos de la parte técnica que hizo el estudio, y en 57 casos se omitió. Entonces, podríamos decir que más de la mitad presentan vicios con respecto a lo que establece la normativa. Sin embargo, lo que les hablaba al inicio, con respecto al acto final, esta primera parte solo revisando el análisis de ofertas efectivo que se realizó y las subsanaciones. Pero en el acto final tenemos otra perspectiva, porque en 64 de los casos, 64 de las recomendaciones de acto final, señala que se analizó la razonabilidad de precio y no hay evidencia habiendo ahí una diferencia de 35 casos, en los que, ¿verdad? No sabemos qué pasó, porque en 34 ni siquiera hacen una mención sobre la razonabilidad. Entonces aquí vemos que hay una discrepancia entre lo que se está haciendo en los análisis de ofertas con respecto a lo que estamos estableciendo en la recomendación de acto final, y eso no, no debería suceder. En conclusión, en la mayoría de los casos, la valoración de la razonabilidad se aparta de lo dispuesto en la normativa. Entonces, esta capacitación es para revisar esos lineamientos y ver cómo nos podemos ajustar a la normativa y tener un mejor cumplimiento. Entonces, vamos a iniciar repasando lo que habíamos visto, ¿verdad? Que son
los elementos necesarios para hacer un análisis de razonabilidad de precios. Entonces, estos eran los que habíamos visto la vez pasada, ¿verdad? Las ofertas, la banda de razonabilidad, el precio de referencia y el pliego, pero revisando en ese análisis nos dimos cuenta que estos elementos también están viciados. Y si son estos los elementos necesarios para hacer un análisis de razonabilidad de precio correcto, no pueden tener ningún compromiso. Entonces, ¿qué encontramos con respecto al pliego? Que en dos pliegos no se usó el formulario del SICOP. Esto ha sido una directriz que dio la DECOP por una circular. El pliego siempre tiene que ir en el formulario. El documento en PDF adjunto es para información que no se ve en los formularios o para una mejor visualización, pero no se puede omitir el pliego, usar el formulario en SICOP. La mayoría lo han hecho, de los 99 casos, solo dos no. Em, es algo que tenemos que corregir. Luego, con respecto al pliego, lo que hablábamos, en 11 pliegos se confunda la estructura del precio con lo que es la fórmula de reajuste. Y también en 13 pliegos se omitió totalmente la estructura del precio. Y si no tenemos estructura del precio, no hay razonabilidad, no hay, aunque haya precio de referencia y bandas, no podemos hacer un análisis, tendríamos que subsanarlo. Hay que recordar que el artículo 135 establece que la estructura del precio es un objeto que debe subsanarse. Aunque hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Para el señor Solera, no es un elemento que tiene que ponerse en todos los casos. Normativamente, si se solicita una subsanación sobre ese elemento e implica que además precluya su posibilidad de en algún momento posterior subsanar ese error, estamos hablando de un elemento esencial de la oferta, no uno supletorio o que se puede cumplir en etapa de ejecución. Entonces, desde una interpretación hermenéutica de la normativa, nosotros no podíamos decir que la estructura del precio se puede sencillamente eliminar. Es una parte integral incluso de esta etapa de razonabilidad, sin la cual no podríamos realizarla. Y finalmente encontramos 15 pliegos que no tenían banda de razonabilidad, que puede estar muy vinculado también con los que omiten la estructura del precio, ¿verdad? Seguimos. Entonces, ¿cuál es la normativa aplicada en razonabilidad? Bueno, tenemos la Ley General de Contratación Pública y el reglamento. En cuanto a los numerales, en la ley tendremos el 17, el 34 del 41, que regulan diferentes actividades como son el uso del catálogo banco precios, el estudio de mercado, precios de referencia y el estudio de razonabilidad. Es muy importante que tengamos en cuenta que la ley va a ser modificada, viene una modificación fuerte de la ley que ahorita está en segunda consulta, ya nos la envió el Consejo Universitario, que posteriormente va a ser votada por la Asamblea Legislativa, porque ustedes saben que es la única que puede modificarla, pero sí hay varios elementos que van a cambiar. Adicionalmente, esta reforma viene de tiempo atrás, incluso desde el año pasado, y este va muy relacionada a armonizar lo que ya pasó en el reglamento, que ustedes saben que el reglamento es un decreto ejecutivo, entonces la presidencia lo emite sin tener que pasar por todos los procedimientos de votación, como es una ley que sí tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa, tiene más requisitos, entonces también viene una modificación a la ley. Y la que tenemos ahora con respecto al reglamento, estos son los artículos 44, 85, 100 y 106 y además regulan varios temas como es el procedimiento para determinar la razonabilidad, por lo que estamos aquí hoy, el estudio de mercado, el precio para efectos de comparación y la indagatoria de precio no aceptable. Sin embargo, hoy solo nos vamos a enfocar en dos artículos, el 44 y el 106. ¿Por qué? Porque el 85 y el 100 no fueron modificados, siguen estando igual lo que diga con respecto a estudio de mercado y también con el precio para efectos de comparación. Entonces, para iniciar el análisis, vamos a ver detalle a detalle el artículo, porque es la única forma en que vamos a poder entender. Es un artículo grande, es de más de una página de extensión. Lo que hice fue sencillamente resumirlo para que tengamos una mayor comprensión. Entonces, vamos a ver la versión derogada a la izquierda y la vigente a la derecha. El primer párrafo del artículo derogado se refería al sondeo de mercado, estudio de mercado, que ahora
es el inciso D. En el vigente, el artículo establece que el sondeo o estudio de mercado se va a hacer en la etapa de planificación y que determina la razonabilidad del objeto contractual usando varios elementos que ya en los presentes resolutivos de la Contraloría se señalaban, pero no en la norma. Entonces, esto es muy importante porque la mayoría de personas criticaba la ley y el reglamento y decían, es que nadie dice cómo hacer un estudio de mercado, ¿verdad? Y es cierto. No, no se dice en ninguna parte. Hay una directriz que la DECOP está trabajando, que posiblemente notificará en este año y que sí es muy completa con respecto a hacer como un estudio de mercado, pero ahorita el reglamento nos da más elementos, que dice que se tiene que usar el banco de precios, fuentes confiables, metodologías justificadas, investigación exploratoria de mercado, históricos y cualquier otro medio complementario. Esto es amplio, o sea que se puede usar cotizaciones, estudios de mercado, análisis de cualquier tipo. Incluso ahora hay un, un banco que se pueden usar de otras instituciones que realicen estudios de mercado, se pueden incluir en los estudios de mercado nuestros. También están fomentando que lo empiecen a incorporar para que sean instrumentos que podamos utilizar todos. Y lo que más se enfoca ese es parte del artículo es que hay que considerar la cuantía y la complejidad del objeto para determinar qué fuentes usar. No es lo mismo comprar lo que son objetos estandarizados como papel a un equipo altamente especializado o un servicio sencillo que podría ser de alimentación a un servicio complejo como lo sería limpieza de oficinas o mantenimiento de zonas verdes, ¿verdad? Implica diferentes grados de complejidad. Eso nos pide tener en consideración y además nos dice que esto es muy novedoso, esto sí no estaba en... en los presentes resolutivos de la Contraloría, y es que el estudio de mercado ahora nos puede permitir establecer expresamente en el pliego, primero, el precio de referencia, el rango de tolerancia, pero además nos va a permitir, depende de la complejidad del objeto, incluir el precio de las ofertas dentro del procedimiento. Esto es novedoso, lo vamos a ver a más detalle ahorita. Ok. Entonces, entre los cambios, el Banco de Precios en el inciso A del artículo 44 dice que ya no va a ser los últimos 6 meses, sino los 12 meses. Y además va a ser sobre precios adjudicados. Anteriormente se decía que era sobre agrupamiento de bienes, entonces todos los bienes que estaban en un mismo código en SICOP se usaban para la razonabilidad, ahora no, ahora solo precios adjudicados. ¿Por qué? La Contraloría ha dicho que los precios adjudicados ya tienen que haber pasado por un análisis de razonabilidad de precio y que se consideran precios aceptables. Entonces, por eso es que ya no vamos a usar solo el agrupamiento de bienes y servicios, sino que vamos a usar solo precios adjudicados que se consideran aceptables y que no produjeron un resultado diferente a como sería un concurso infructuoso o desierto, ¿verdad? No solo es lo que nos cotizan, sino lo que efectivamente está verificado. Luego, en el inciso B, si refiere a la razonabilidad de precio, el artículo derogado nos decía solamente que había que hacerse un acto motivado con base en las bandas y que si el concurso era infructuoso, se declaraba infructuoso si los precios diferían de los rangos de tolerancia establecidos. Ahora el artículo cambió bastante y esta era la parte que les señalaba. El acto motivado de los precios obtenidos puede complementarse con, ya no solo vamos a usar las bandas, ¿verdad? Vamos a usar variables internacionales del mercado que pueden establecerse igualmente desde el precio, desde el estudio de mercado. Por ejemplo, tenemos el caso de las compras de equipo de cómputo, que está ahorita el mercado muy dinámico por todo lo que implica la demanda de componentes para la construcción de inteligencia artificial y ha hecho que sea mucho más difícil por escasez la entrega en plazo. Se han ampliado los plazos y han subido bastante los precios y siguen subiendo. Entonces,
este es un elemento que incluso podría dejarse desde el sondeo de mercado, ¿verdad? Que se ha notado que el mercado internacional tiene cambios, que va posiblemente durante el proceso de contratación los precios suban. El estudio de razonabilidad ahora nos permite tener en cuenta estas variables, variables internacionales del mercado, precios históricos de compras y precios de las ofertas recibidas. Esto era de lo que les hablaba. El precio de las ofertas recibidas había sido criterio de la Contraloría General de la República que no podía ser utilizado. Si revisamos de acá para atrás, la gran cantidad de pronunciamientos sobre razonabilidad del precio decía que la ley no lo permite y no lo permitía el reglamento, entonces ellos no aceptaban que se usaran las ofertas recibidas. Tengo que ser sincera, en los análisis que vi de los 99 expedientes, vi un par de casos en que justificaban la, la razonabilidad de las ofertas por los precios recibidos. Incluso en algunos decían que habían calculado a la baja y que por eso a la alta y todos los precios habían quedado ruinosos. Eh, Antes de la modificación, eso era una práctica incorrecta. Ahora con la modificación, si tenemos una justificación que pueda utilizarse y que es materialmente demostrable e idónea, es posible. Entonces, por eso no lo incluí como en fallos, ¿verdad? Que cometieron, porque ahora está permitido por la normativa. Entonces, para que ese precio de las ofertas recibidas de referencia ustedes puedan incorporarla, em, tiene que establecerse previamente en el pliego de condiciones, la metodología a utilizar. Entonces, esto era de lo que les hablaba, que desde el estudio de mercado o desde el sondeo de mercado tiene que establecerse si puede haber una dinámica que implique utilizar el precio de las ofertas recibidas. ¿Por qué? Porque si llevamos al análisis de ofertas y lo queremos hacer, pero el pliego no decía nada, y el pliego se basa en el sondeo y el estudio del mercado, tiene que haber un antecedente que nos justifique el uso de esos precios de las ofertas. Entonces, no es solo decir vamos a usar las ofertas recibidas y esos datos, sino establecer una metodología. Eso implica que tiene que señalarse cómo se va a aplicar, cuál es el promedio que se va a desarrollar y generar no solo de alguna manera transparencia en la metodología que se va a usar, sino igualdad en la aplicación, porque podría ser que un oferente se vaya muy, muy, muy arriba y afecte la razonabilidad de los otros, que lo hemos visto en obra pública, por ejemplo, que tenemos algunos que son ruinosos por debajo un 10, hay uno que está, el segundo lugar está dentro de las bandas y el tercero me cotiza 150 millones de colones más, ¿verdad? Entonces, es complicado generalizar que para todos los pliegos y en todos los casos podemos usar las ofertas recibidas. ¿Qué diría yo? Que es factible en bienes estandarizados, donde tenemos claro como que el precio no se diferencia tanto, que el mercado está relativamente estable o inestable, como es el caso de los equipos de cómputo, ¿verdad? Que los precios tienden a variar, pero no son diferencias abismales, como sería en obra pública, por ejemplo, o en algunos servicios muy especializados. Y después sí es muy claro esta norma en decir que no pueden variarse las bandas. Entonces, este mecanismo que utilicemos para incorporar los precios de las ofertas en el análisis no puede variar las bandas. O sea, nos puede dar un argumento para señalar que es cierto, todas quedaron ruinosas, pero viendo el comportamiento de las ofertas, todos los precios, por ejemplo, en mobiliario, queremos comprar un escritorio. Pusimos 200.000 colones, el monto, y todos bajaron 150.000, 100.000, 80.000 colones. Todas quedaron ruinosas. En ese caso, podría decirse, viendo el precio de las ofertas recibidas, pues, ¿verdad? No fue tan adecuado el análisis que se hizo, pero no podrían variarse las bandas. Las ofertas quedarían como ruinosas, pero hay una justificación que nos permite decir ellos pueden cumplir con el objeto contractual. Entonces, el precio no es inaceptable, el precio realmente cumple con la finalidad de satisfacer la necesidad pública identificada.
El artículo 44 sigue. En el inciso C, lo que único que nos pedía en la versión anterior era justificar la razonabilidad de los precios de banda de fuera de las bandas. En este nos dice qué procede en cada caso. Por ejemplo, cuando el precio es razonable o está dentro de las bandas, eh, no tenemos que dar mayor explicación, más decir que es razonable, que es lo que he visto también en muchos de los expedientes. Algunas partes técnicas muy eficientemente señalaban el objeto cumple técnicamente y además el precio es razonable, que es lo ideal. Eso evidencia que hubo un análisis de razonabilidad, al contrario a la omisión, ¿verdad? Si se omite, no hubo. Em, Cuando hay un precio fuera de las bandas, el artículo 94, inciso C, nos dice que hay que aplicar el inciso 100, el artículo 106 por precio inaceptable y que en ningún caso puede requerirse el presupuesto detallado. Sin embargo, y así lo dice el artículo, si el oferente lo ofrece voluntariamente, debemos analizarlo. No se puede requerir. En algunos expedientes, principalmente en obra, hemos visto que les piden unas estructuras de precio enormes y en algunos casos muy detalladas. Eso no es una práctica correcta. El análisis global de los rubros sigue siendo la norma. No se puede pedir presupuesto detallado, pero si nos lo dan voluntariamente tenemos que analizarlo. Generalmente no lo van a hacer porque podríamos por ahí darnos cuenta que hay un precio ilegal, por ejemplo, si hay servicios que impliquen el pago de conceptos laborales o también lo hemos visto para aranceles en construcción. Entonces, no se pide, pero si se ofrece en presupuesto detallado, debemos analizarlo. Esto es una novedad que tiene este inciso C y es que ahora implica la obligación del oferente de que si cotiza por encima o debajo de las bandas, tiene que presentar en la oferta una justificación de por qué lo hizo. Entonces ya la norma, vemos cómo cambia el sentido de, bueno, usted me puede cotizar por debajo o por encima y yo le hago una indagatoria a modo de subsanación. En este caso no. En este caso ya nos está diciendo es un requisito de completez de la oferta. Si la oferta está por encima o debajo de las bandas, el oferente tiene la obligación de presentar en automático con la oferta la justificación. Y si no lo hace, se subsana. Es lo que nos está diciendo el procedimiento que debe seguirse, ¿verdad? Por eso es tan importante también que tengamos en consideración que la estructura del precio y las bandas sí o sí tienen que estar en el pliego, porque si no, estos van a ser elementos que van a empezar a objetar porque ya no pueden hacer el análisis de la oferta y el precio. Algunos ofertan por debajo porque realmente ese es el precio que tienen su producto y deben justificarlo señalando por qué, ¿verdad? Pueden tener materias primas de algún tipo, convenios con lo que ustedes gusten, algún partnership, cualquier cosa de estas justificaciones tienen que ponerla ahora en oferta, los oferentes. Y si no está, se tiene que subsanar. Entonces, este es uno de los cambios importantes. Ahora el oferente tiene la obligación de señalar por qué cotizó por debajo o encima de las bandas y como analistas tenemos que estar pendientes a ver si eso existe, porque como vamos a ver más adelante, nos puede evitar hacer el procedimiento del 106 si cumple con los requisitos. Entonces, em, como dice aquí, si hay información y datos suficientes en la oferta para justificar la razonabilidad del precio cuando la presentan aún esté ruinosa o excesiva, no será necesario hacer el procedimiento del 106, pero sí tiene que haber un acto motivado justificando la razonabilidad del precio. Entonces, en caso de que ya la oferta tenga esta explicación, no se tiene que dar la audiencia, sino analizar esa explicación
realmente cumple y tenemos todos los elementos para justificar esa razonabilidad, porque puede ser que nos diga, sí, yo tengo otros contratos con otras instituciones y le han vendido, pero no aporte las facturas, por ejemplo. Entonces, en este caso, si hay una justificación, pero no hay prueba idónea, igual hay que aplicar el procedimiento de 106, porque recuerden que nosotros no podemos emitir un acto motivado si no tenemos prueba de que esos hechos que nos están contando se materializan en documentación, en información que podamos verificar. Porque sí, lo ha dicho mucho la Contraloría, no es solo una justificación de que yo ofrezco mejores precios porque tengo muchos años en el mercado, porque tengo muchos socios, ¿verdad? No, tienen que ofrecer prueba. Entonces, a dejar muy claro que esta obligación del oferente es nueva, existe, tienen que explicar por qué y deberían explicar con prueba idónea. Y si para nosotros esa justificación nos permite llegar a la razonabilidad, no hay que aplicar el 106 a menos que tengamos una duda, ¿verdad?, sobre la información presentada. Y como les decía, si se realiza el procedimiento del 106, se debe analizar toda la información disponible y determinar si el precio es inaceptable para excluir la oferta o en caso de que sea aceptable, conservarla, pero siempre emitiendo un acto motivado. Y por último, el inciso D, que antes hablaba del sondeo de estudio de mercado, ahora simplemente dice la administración deberá emitir un acto motivado para justificar la razonabilidad del precio que supere el monto presupuestado. Ya no nos remite, o más bien nos da seguridad jurídica con respecto al procedimiento a seguir, ¿verdad? Porque puede ser que sí el oferente tenga un precio más alto, pero también podríamos solo justificarlo si consideramos que es razonable. Ahora sí, vamos a ver los elementos necesarios según esta reforma. No lo escribimos inicialmente, sino ahorita. Entonces, el estudio de sondeo de mercado, indispensable, ¿verdad? Si queremos incluso utilizar algún tipo de metodología distinta con respecto al uso de las ofertas. Y vamos a los precios de referencia, las bandas, que todos estos tres engranes pequeñitos tienen que formar parte del engrane grande. Todos deben estar en el pliego de condiciones, como nos explicaba Jonathan en la capacitación pasada. El pliego de condiciones tiene en el apartado 2 que incluir el estudio de mercado, tiene que tener el precio de referencia y tiene que hacer señalización a las bandas. Algo muy importante, el precio de referencia no es la presupuestación, ¿verdad? El precio de referencia se determina en el estudio de mercado con base en la dinámica y en análisis de historiales, cotizaciones y todos los elementos que hemos visto. La presupuestación, según el artículo 35, incluso puede incluir prórrogas y otros elementos que van a ser necesarios para darle contenido presupuestario a esa contratación. Porque cuando revisamos por primera vez esta capacitación, había mucha confusión sobre qué elemento usaban para comparar, ¿verdad? Y las bandas de razonabilidad no se construyen con el presupuesto estimado por la unidad usuaria. La unidad usuaria puede poner que son 2 millones de colones para comprar un Maserati y aún así no vamos a poder comprar un Maserati, ¿verdad? El estudio de mercado es el que nos dice realmente cuánto debería costar ese bien. Incluso nos podrán dar 5 millones para comprar, no sé, un celular y el presupuesto que nos den nunca va a determinar el precio de referencia. Eso es importante porque el análisis de razonabilidad se hace con el precio de referencia, no con el presupuesto que se ha reservado, que según la ley, ¿verdad? Debería cubrir todos los costos, las tasas, los servicios, todo el costo del bien y debería ser incluso superior al precio de referencia porque el precio de referencia es un promedio, pero sobre ese promedio podemos tener un 10 o un 20%. Entonces, si el precio de referencia son 100.000 y tenemos un 20%, podría ser que alguien nos cotice 120.000 y está dentro de la banda. Entonces, si solo presupuestamos 100.000 colones, vamos a necesitar sacar los 20.000 de algún otro lugar, ¿verdad? Entonces, esa aclaración es importante. Ahora sí, una vez en el pliego de condiciones están todos estos elementos, hacemos apertura, recibimos las ofertas. ¿Qué es lo que sigue? Aplicamos las bandas.
Damos las bandas con respecto a los precios de las ofertas. Al aplicarlas, nos dice que la primera tiene un precio ruinoso, la segunda tiene un precio razonable y la tercera un precio excesivo. Según lo que acabamos de ver, en la 1, precio ruinoso no nos explica, no justifica por qué el precio es ruinoso. Entonces, si no hay elementos que nos permitan llegar a una conclusión de que ese precio realmente puede ser razonable y le permite cumplir al oferente, se aplica el 106. Precio razonable, hacemos nada. Y el precio excesivo, si lo justificó. Si justificó por qué tiene un precio excesivo. Entonces, ¿qué pasa? Se procede con el análisis. Es como un ejemplo gráfico de lo que acabamos de revisar, ¿verdad? Ahora sí, devolvamos. Esto es con respecto al artículo 140, el 44, perdón. Quisiera saber si hasta aquí tienen dudas, consultas, alguna pregunta específica, porque vamos a entrar a ver el 106. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, Vero, sí, dígame. hola, buenos días a Hola, todos. buenos Nada días. más una consulta con respecto a la parte de las bandas. Bueno, Ajá. aquí como todos saben, en la CES, el compañero que hace la contratación, digamos, por ejemplo, Sara o Paula o Tracy, ellos creo que son también los que hacen el sondeo de mercado, ¿verdad? O el Ujú, estudio de mercado en estos casos. La unidad, la oficina coordinadora hace la solicitud y a ellos les llega ya el presupuesto autorizado. Digamos que ellos ujú, hacen, digamos, la función de planificación aquí, que ujú, hacemos nosotros, ¿verdad? Entonces, en los casos de que una unidad ponga lo que vos decías, se autorizó un monto de 100.000 colones para la compra de X cosa. Resulta que las bandas, digamos que digamos que autorizó, sí, que digamos que autorizó 80.000, digamos. Él tiene 80.000 pesos en la solicitud, pero resulta que a la hora de que nosotros hicimos el sondeo de mercado, el precio promedio, sí, en efecto dio como 85. Pero las bandas, al sumarle la banda hacia arriba, ¿verdad? El 20% hacia arriba, da, digamos que 115.000. Pero ellos tenían 80.000 de presupuesto. Todavía, digamos, no, para abajo no se sale, ahí está el presupuesto de ahí aguanta, pero para arriba sí le hace falta. Para nosotros, digamos como planificación, es muy complicado llamar al usuario desde ese momento y decirle, mira, según el promedio que nos dio el sondeo de mercado, a usted le hace falta presupuesto. Pero no se está saliendo de las bandas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, ahí me corrige si no está bien, si no se sale de las bandas, ¿verdad? El presupuesto autorizado para arriba, lo que hacemos es que le decimos al usuario, le mandamos un correo y le decimos, según el sondeo de mercado, el presupuesto que usted autorizó está dentro de las bandas, pero digamos que si fuera para la banda hacia arriba, le hace falta, le haría falta presupuesto. Estaría usted, para que lo tenga en consideración y comprometa el presupuesto. Esperamos la confirmación y con eso lo pasamos a las áreas, digamos. ¿Qué nos pasó, ujú, digamos, con el área de compras mayores? En el caso de que sí el presupuesto no alcance, digamos, el precio, ni no llegue el presupuesto autorizado ni al precio promedio, en este caso sí nosotros de una vez pedimos ese presupuesto, el pase adicional, teniendo en cuenta y dejándole claro a los usuarios que bueno, que ese es el precio que nosotros ocupamos, pero no queda exento a que mi compañero analista de compra le vaya a solicitar después otro pase adicional en dado caso que se requiera. No, excelente, Juanpa. Me parece un aporte muy importante porque precisamente, ¿verdad? La unidad usuaria es la que maneja ese presupuesto, la que la asigna y nosotros tenemos el deber de hacérselo saber. Nos ha pasado, porque sí nos sucedió el año pasado con un procedimiento que interpusieron una revocatoria y en la revocatoria se tuvo que readjudicar y el bien era un elemento químico, no recuerdo
precisamente que era como 1 o 2 millones más caro y estábamos en diciembre y ya no había presupuesto, ¿verdad? Y la unidad usuaria decía, yo no puedo. Y creo que este paso de informarles y de que tienen que tener en cuenta la realidad de las ofertas que podríamos tener es importante. Al final, la unidad usuaria pudo conseguir el presupuesto si se necesitaba realmente el objeto. Y bueno, la idea no es dejar, ¿verdad? O eliminar hacer una revocación por falta de presupuesto. No es lo no ideal porque tenemos que ir un paso adelante, medir esos riesgos y si ya sabemos que un precio de referencia está más alto incluso que el presupuesto que ha designado la unidad, hay que comunicárselo y que esté segura si quiere iniciar. Entonces, muy valioso el aporte de Juanpa porque nos permite también tal vez duplicar, no sé cómo lo harán en la sede, realmente desconozco, pero tener en cuenta esa conducta. Muchas gracias, Juanpa, y veo que Jonathan quiere participar. Adelante. Sí, muy buenos días, estimados y estimadas compañeras. Em, bueno, ya Verónica expuso muy bien y muy ampliamente el tema de la razonabilidad del precio. Ahí tal vez, yo quería hacer ver, ¿verdad? A todos ustedes como analistas, ¿verdad? La importancia de que, vamos a ver, el técnico muchas veces, nos está pasando, inclusive, yo tengo recurso pendiente de resolver y por eso hago la intervención de que estamos en una licitación donde el técnico indica de que el precio es ruinoso porque está por debajo del 20% de la estimación de la licitación. Cuando yo hago el análisis, ¿verdad? Correspondiente, ingreso, primeramente hago bueno, más bien voy a la información, a la solicitud de subsanación para ver si realmente indagaron al oferente sobre esa razonabilidad. Pues cuando yo ingreso no veo una sola solicitud de subsanación en esa licitación para el caso en concreto. Entonces le estamos diciendo que el precio es ruinoso sin siquiera indagarlo. Primer punto. Segundo punto, observo que hay precio de bancos, pero no hay banda de tolerancia en el pliego de condiciones. Como bien lo indicó la compañera, esto debe estar desde el pliego, se debe indicar cuál va a ser la tolerancia, ¿verdad? Entonces, en estos supuestos, ¿verdad? Cuando nosotros como analistas, porque tal vez no le llega la información directamente al técnico evaluador, sí es importante que podamos, ¿verdad? Para eso son estas capacitaciones, para también guiar al técnico. Entonces, indicarle, un momentico, entonces, indicarle de que mira, es que la razonabilidad del precio hay que indagarla, ¿verdad? Entonces no podemos emitir criterio si no hicimos la indagación y si no está la banda en el pliego de condiciones. Entonces es muy importante este aspecto. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Sí, realmente, como lo comenta Jonathan, nosotros desde asesoría legal, cuando revisamos estos temas, efectivamente, al igual que la Contraloría, vemos lo que se podría decir fallos en la aplicación normativa y es justo lo que queremos evitar. Antes de darle la palabra a don Eric, voy a hacer un pequeño anuncio. Don Jorge tenía una reunión a las 10 de la mañana y no nos pudo acompañar y él me dijo que lo hiciera a la mitad de la capacitación para que estuviéramos la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, ayer, por CIGEDI, les llegó un documento que se llama Boletín Informativo de la Oficina de Suministros. Esto obedece a una necesidad que nos han estado comunicando tanto las unidades especializadas de compra como las sedes em, sobre información que si bien se comunica por medios oficiales de las oficinas o entes que la emiten, para centralizarlo, de forma de que esta información centralizada sea más fácil de ubicar. El contenido el contenido espérenme que estoy metiendo a alguien, el contenido de ese boletín informativo, si ustedes lo revisan, tiene varios apartados, de verdad es un esfuerzo que agradeceríamos muchísimo, se tomen el tiempo por lo menos de hojearlo, ideal de leerlo
es un esfuerzo que estamos haciendo desde la oficina para que la comunicación sea más fluida. Si ustedes leen los apartados, la mayoría de entes que producen esta información no es la Universidad de Costa Rica, son entes rectores en la materia, como son la Contraloría, con las resoluciones que emite, como es la Asamblea Legislativa y el Decreto de Poder Ejecutivo cuando emite modificaciones, y mucho la misma de COP con respecto a directrices, lineamientos, circulares que están dispersas en un montón de páginas web, y lo que estamos tratando es de centralizarlas en un solo documento para que a ustedes les sea mucho más fácil estar enterados de los cambios, porque esto de verdad es una materia muy dinámica que implica muchísimos cambios y que no siempre llegan de forma rápida y accesible. Entonces, de verdad, en respuesta a esta necesidad de información, nosotros creamos este boletín. La idea no es que tenga una periodicidad cada 22 días o cada mes, no, sino es con respecto a los cambios que se vayan produciendo, se van a acumular los temas. El único tal vez apartado que sí es producción nuestra es el de